es lo vistoso, porque te hablan de la gran batalla de Prokhorovka, que si los tigres, que si los elefantes, pero la verdad es que esta es una batalla de infantería, y es donde los alemanes son deficitarios en la infantería, que seguramente Himmler, el hecho de que sus mejores tropas lo que quisieran era servir a las órdenes de Manstein, le debía estar carcomiendo muchísimo. Habría que hacer algún día un programa sobre la cantidad de muertes sospechosas en accidentes aéreos que hay en la Segunda Guerra Mundial. La doctrina no es algo que te puedas quitar como una camisa. La doctrina del ejército alemán es ofensiva. Incluso en defensiva es ofensiva. O sea, ellos no se quedan esperando a que venga el enemigo. Ellos tienen que anticiparse al enemigo. Se terminará la guerra automáticamente en el frente del oeste e incluso puede que les ayuden a atacar a los soviéticos. Cosa que los ingleses seguramente no hubieran visto mal, al menos Churchill. No puedes producir Stugs donde produces Tigers. Y no es lo mismo adiestrar a una tripulación de un carro que una tripulación de un cañón de asalto. Está así como esto. Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Hoy estamos aquí en un programa muy especial con José Antonio Peña Sarpero para hablar sobre la batalla de Kursk, que hace mucho tiempo que no tocábamos esta batalla porque realmente marcó el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial, en el que Alemania trató de recuperar la iniciativa operacional en el frente oriental y finalmente, tal y como vamos a ver a lo largo de este programa, no pudo hacerlo. Y para ello, para comentar esta batalla, un montón de anécdotas, de curiosidades y sobre todo el papel de los carros de combate, y luego al final diremos por qué, tenemos a José Antonio. Un saludo, José Antonio, ¿qué tal estás? Buenas noches, Sergio. Pues bastante bien, afortunadamente. Pues muchísimas gracias por venir, por acudir a la llamada, como así se dice. Y antes de nada, antes de meternos aquí a analizar, ¿no?, lo que fue la batalla de Kursk, ¿no?, la Operación Ciudadela, vamos a hablar un poco del contexto en el que surge esta batalla, en el que, por dar una pincelada y ya dejarte la palabra, tenemos que Alemania venía de una derrota muy dura, de hecho de su mayor derrota de la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, que va a ser la batalla de Stalingrado, en la que no solo pierde en Stalingrado, como pues se hace creer, o a lo mejor una persona que no está tan metida en el tema puede pensar, sino que perdió a un número de tropas que directamente no se podía permitir y renunció a todos los objetivos de la campaña del 42, que principalmente era llegar al Cáucaso y asegurarse una serie de recursos y de materias primas, principalmente petróleo, pero no solo petróleo, en la cuenca del Donetsk también había gran cantidad de minerales, que le pudiesen seguir, que le pudiesen seguir estando viva en esta guerra de desgaste que se avecinaba. ¿Qué lectura haces de esta situación? Bueno, primero no es solo la derrota de Stalingrado, es también la derrota en el norte de África. Ahí el volumen de pérdidas es prácticamente, en cuanto a número, viene a ser parecido. Hablamos de cientos de miles de pérdidas, quizás no tan graves a nivel cualitativo, porque el sexto ejército reunía lo mejor que había podido agrupar a Alemania en el frente del este, mientras que lo que se perdió en Túnez, aparte de las tropas italianas, pues eran lo que se había podido enviar a África. O sea, se había rebañado de todo para enviar allí. Pero aún así, estamos hablando de otros 200.000 bajas que no se podían permitir. Más luego, en el caso de la Luftwaffe, la pérdida prácticamente total de su arma de transporte. O sea, hablamos de cientos y cientos y cientos de aparatos de todo tipo, centenares de pilotos perdidos, muchísimo material logístico, aeródromos destruidos, muchísimo personal de vuelo perdido. En el momento de la retirada del norte de África, había pilotos que metían a sus mecánicos en la cabina del caza, apretados todos para conseguir volver a Italia. O sea, hablamos de unos volúmenes de pérdidas tremendas, más las pérdidas sufridas por los italianos y los rumanos, que no son nada despreciables. Siempre se habla un poco como en broma de los italianos, pero eso es más una leyenda que otra cosa. Y esas pérdidas no solo eran catastróficas para sus aliados, también lo eran para los alemanes, porque italianos y rumanos cubrían sectores del frente que así permitían ahorrar tropas alemanas. Entonces, la situación para Alemania al final de esa campaña, pues no llega a ser un desastre total gracias a la brillantez de Manstein, que en su célebre contraataque en Kharkov consigue darle la vuelta a la tostada e infligir a su vez al ejército soviético una derrota brutal, que se suma además a la derrota que tiene en la Operación Marte en el frente central. Sí, todos han sufrido unas pérdidas tremendas. Lo que pasa es que los soviéticos pueden permitírselas. Vale, no es que la Unión Soviética fuese inagotable, no lo era, ni mucho menos, pero sí podía recuperarse de esas pérdidas y Alemania lo tiene mucho más difícil.
A partir de ahí es cuando ya decisivamente intentan apostar por calidad frente a cantidad, que también es una de las cosas que pasará en la batalla de Kursk. Y la cuestión es la situación política. Alemania hasta ese momento parecía que estaba ganando, el eje parecía estar ganando. Hasta el invierno del 42 todo parecía ir a favor del eje, pero en realidad ya llevaban más de medio año en derrota. Lo que pasa es que era algo así como la inercia. Es decir, los aliados ya están consolidados, ya pueden empezar a avanzar, pero tienen que concentrarse, tienen que reagrupar sus fuerzas, tienen que empezar a operar. Los soviéticos ya están en condiciones de frenar a los alemanes, pero claro, hasta que llega ese momento pasan meses. Alemania ha llegado al final de la línea y ya no puede avanzar más. Japón le ha pasado lo mismo en el Pacífico. Japón ha estirado todo lo que ha podido. A partir de aquí ya solo le queda recular. Bueno, de Italia no vamos a hablar. Italia ya no está en condiciones de seguir luchando directamente. Entonces, la cuestión es que, aunque psicológicamente parece que los aliados van a empezar a ganar a partir de ahora, ya están ganando desde hace meses. Lo que pasa es que no se notaba, porque la inercia seguía estando en la otra dirección. Lo Sí. que sucede ahora es que la situación política para Alemania es, ¿cómo decirlo?, bastante compleja. Lo dicho, visualmente no está tan claro que Alemania esté vencida. Hay gente que sigue apostando por la victoria del eje, aunque en realidad ya están más que vencidos. Los aliados ya han hecho la declaración de Casablanca, la célebre declaración de rendición incondicional, que se le ha exagerado mucho su importancia. Siempre te dicen eso, es una leyenda creada por los ingleses, que debido a esa declaración la resistencia política alemana no pudo. Yo siempre me imagino eso de, ¿y esa resistencia política alemana está con nosotros en esta habitación? Porque dices, ¿qué resistencia política? No había una resistencia política en Alemania, había grupos de presión que tenían intereses, pero que tenían una idea de cómo iban a ser las cosas tras la guerra muy extrañas. Recordemos que los militares que intervienen en la operación Valkyria tienen la curiosa idea de que una vez eliminado Hitler, los aliados dirán, aquí no ha pasado nada, se terminará la guerra automáticamente en el frente del oeste e incluso puede que les ayuden a atacar a los soviéticos. Cosa que los ingleses seguramente no hubieran visto mal, al menos Churchill. Pero es eso, es como un infantilismo político. Había gente tipo, pues, no sé si Canaris. Canaris era una persona que era mucho más realista que los demás, pero otros militares que estaban ahí partían de la idea que se permitiría que Alemania siguiese controlando sus conquistas anteriores al ataque a Francia. Es decir, que seguiría quedándose con Polonia, con Checoslovaquia. No tiene mucho sentido. No han entrado los aliados en la guerra para que Alemania gane el premio gordo. Entonces, ahí hay una situación política y es quizás ese es el motivo por el cual se va a llegar a la batalla de Kursk. Bueno, hay dos motivos. Está el político. Por un lado, Hitler, Alemania es Hitler, es el quien toma las decisiones finales y simplemente los demás las obedecen. Plantea que tiene que seguir dando una imagen de poder porque si no, no es posible ningún tipo de negociación. Es decir, su idea es que no puedes iniciar una negociación después de una derrota, porque entonces tus cartas son peores que las de lo contrario. Pero se va a estar aferrando a ese argumento hasta el final, lo cual es un poco absurdo, porque siempre parece que es la última oportunidad. Pero como la pierde, la siguiente es la última oportunidad. Y así, bueno, en las Ardenas todavía insisten que es la última oportunidad. Y aún así, cuando pierden la campaña de las Ardenas, sigue insistiendo en que hay que seguir. Entonces te planteas, no sé, es como agarrarse a un clavo ardiendo, a que siempre va a haber una siguiente oportunidad. Pero es cierto que en ese momento el tema de la negociación, por mucho que los aliados hayan hecho esas declaraciones, no está claro que no se pueda negociar. O sea, vamos a ser sinceros. Si en ese momento los alemanes le ofrecen a los aliados una paz separada, pues a lo mejor Roosevelt hubiera dicho que no, pero Churchill se lo hubiera pensado, porque ya empezaba a verle las orejas al lobo a Stalin. Y al mismo tiempo, si le hubiera ofrecido una paz separada a Stalin, pues a ver, él sí que lo tenía fácil para aceptarla, porque no tenía que consultar con nadie. De nuevo, era su voluntad la que se impondría. Así que no es descabellado hablar de una oportunidad política. Me parece recordar que hubo contactos a través de Suiza, que Ribbentrop movió ficha, entró en contacto con representantes soviéticos de manera muy indirecta. O sea que las cosas no estaban tan claras. Hoy en día, a ver, lo estamos viendo desde 2025. Ya sabemos cómo iba a acabar todo. Pero en ese momento
Alguien te dice, oye, podemos llegar a un acuerdo y ahorrarnos 6 o 7 millones de muertos. Pues no es baladí. Sí, no, aquí el tema, como siempre, es que realmente no sabemos hasta qué punto Hitler decía lo que decía de verdad, o sea, porque de verdad lo pensaba, me refiero, o no, o lo decía por decirlo. Pero está claro que cuando se le hablaba de negociación, estoy hablando ya de la etapa final de la contienda, Hitler decía, no, si yo tal vez pueda ser partidario de la negociación, pero necesitamos negociar desde una posición de equidad para que no nos pidan lo de la rendición incondicional. ¿Lo decía de verdad porque lo pensaba o lo decía porque en el fondo era para darle larga a la gente porque en el fondo no quería oír de hablar de negociación, ni de una forma ni de otra? Pero en cualquier caso eso es lo que decía, que había que intentar forzar una situación ventajosa para Alemania para, durante esa supuesta negociación, poder hablar más de tú a tú. Y de ahí esa insistencia a lo que acabas de decir de vamos con la última, ¿no? Y vamos con la, bueno, con la penúltima, y vamos con la penúltima y con la penúltima. Pero bueno, en cualquier caso, eso era lo que él manifestaba a los que más pesados se ponían y que le solicitaban que por favor se intentase abrir una vía diplomática. Pero bueno, resulta muy curioso esto que comenta. Y Sí, a yo por ver, ir, sí, yo no creo que sí, sí. a ver, en el 43 siempre se vende esa imagen de Hitler, es un loco que en el 45 Hitler era una persona anímicamente y psicológicamente destrozada, ya era un fantasma que se arrastraba a fuerza de pastillas. Si en el 43 le hubieran planteado la posibilidad de una negociación, pues a lo mejor, aunque fuese para tomar una ventaja y luego seguir, pero no hubiera desdeñado una oportunidad de sacar una Ujú. ventaja. Pero es lo Un que tú dices, respiro, sí. Tú te no, refieres a un respiro, aunque es sea. como lo que tiene que ser de igual a igual, no puede ser de, hola, venía a pedir perdón. Eso no puede funcionar. Así que en ese sentido su instinto no está equivocado del todo. A ver, las Ujú. intuiciones en ese sentido se le pone, sobre todo porque los militares alemanes han cargado las cintas contra él. Pero, Vicente, lo que hemos mencionado de la batalla de las Ardenas, de la batalla de la protuberancia, que dicen los americanos, su intuición estratégica es correcta. La apuesta hay que hacerla ahí, porque es el único sitio donde tu apuesta puede servir, porque en el otro lado no vale. Y la apuesta tiene que ser jugártelo todo, porque jugártelo un poquito, como pretenden los militares, pues no va a llevar a ninguna solución. Lo que pasa es que ya no Sí, tiene los medios para esa apuesta, pero su intuición es la correcta. sí, Entonces, no, sí. Sí, no, no, es lo que iba a decir, que al final es la forma de actuar de Hitler, el todo o nada. mm, Es el todo o nada. Aquí no hay medias tintas. Y precisamente en esta batalla de Kursk, por meter introducción, he comentado al principio que todo surge tras este desastre en Stalingrado, en el que has comentado que no solo cae Alemania, sino que va a caer la confianza de Italia y la confianza de Rumanía en los alemanes, y a fin de cuentas de la gran mayoría de aliados, sufriesen las consecuencias directas o no, porque lo que se hace ver es que el ejército alemán ya no es capaz de cumplir como en el pasado y es arrollado por el ejército rojo sin que prácticamente se le pueda detener. Entonces, una vez que los soviéticos lanzan ya no solo la operación Urano, sino la operación Saturno, pequeño Saturno, avanzan sin ningún tipo de oposición en el frente hasta que llegamos a esta situación, ¿vale? Que va a tener lugar aproximadamente a mediados de febrero, en la que ya los soviéticos han roto la brecha, ¿vale? Aquí al norte del río Mius, y se están dirigiendo precisamente a Zaporilla, donde estaba Manstein reunido con Hitler a mediados de febrero, pero es aquí, en esta situación ya de desesperación total, cuando ya Manstein ha juntado a las tropas que han subido del Cáucaso junto con las que han llegado de refuerzo y va a liderar esta famosa contraofensiva que va a seccionar toda la vanguardia y la retaguardia soviética que va a ir subiendo poco a poco por el frente y que va a dar con el famoso saliente de Kursk que hoy en día todos conocemos. A partir de aquí, a mediados de marzo, Manstein ya no va a poder seguir avanzando por más que nada por el tema de los barros, ¿no? Por el deshielo de la nieve, y él va a ser partidario de iniciar la ofensiva lo antes posible en cuanto el suelo se seque, aproximadamente allá por mayo, ¿no? Que precisamente mayo era la fecha en la que se iba a lanzar Barbarroja después de ese fin, ¿no? De la temporada de barro, del deshielo. Pero poco a poco esta ofensiva se va a ir atrasando y se va a ir atrasando y se va a ir haciendo más grande hasta que finalmente ya no va a ser simplemente una maniobra de continuación, tal y como Manstein había fijado al principio, sino que va a ser ya la gran operación del año 1943, del verano del 43,
con la que ya no se pretende seccionar un saliente, sino la apuesta, desde mi punto de vista, es volver a recuperar esa iniciativa operacional, dando el mayor mazazo posible al Ejército Rojo, meterle un varapalo, a partir del cual seguir siendo, pues eso, el que tiene la capacidad operacional, la iniciativa. No sé qué valoración hace de este acontecimiento. A ver, desde el punto de vista de Manstein tiene sentido, porque Manstein es un excelente táctico, pero no es un estratega. A Alemania siempre le va a faltar estrategas. El estratega es Hitler y, por desgracia, no es un militar. Puede tener ideas genéricas, pero no planificar objetivos a largo plazo. Manstein, lo ves, es lógico para Manstein. Puesto que hemos ido en esta dirección, hay que seguir en la misma dirección y rematar lo que teníamos previsto. Que luego ya empieza a acumularse, como bien dices, ya es el decir, pues vamos a ver cómo resolvemos esto y cómo convertimos esto en una gran victoria que demuestre que seguimos vivos. Que ahí es cuando ves que el problema no es tanto que Alemania se esté quedando sin recursos, es decir, los recursos que emplea Alemania en el comienzo de Ciudadela son incluso superiores a los que emplea en el comienzo de Barbarroja. Lo que pasa es que el enemigo ahora es mucho más formidable. El Ejército Rojo, pese a las catástrofes sufridas en los 2 años anteriores, ahora es tan poderoso que hay que utilizar ese volumen de recursos impresionante para eliminar un simple saliente. Mientras que antes esos recursos se utilizaban para una ofensiva en todo el frente. Entonces, ahí es donde ves que la diferencia no es tanto que Alemania ya está en las últimas, sino que es que su enemigo se ha vuelto demasiado grande. Y aquí es donde se ve uno de los problemas, y ese sí es un problema que se puede atribuir específicamente a Hitler, que es que no es capaz, por mucho que él piense que hay que lanzar todo a la mesa del juego, no se atreve a hacerlo nunca. Nunca es capaz de lanzar todo lo que tiene, porque siempre le preocupa, es que si desguarnezco esto, lo mismo los aliados desembarcan en Letonia. O sea, siempre son argumentos de ese tipo. Hablemos de los cientos de miles de soldados alemanes que están desplegados en Noruega toda la guerra, tocándose el ombligo tan ricamente, y que nunca se mueven de ahí porque Hitler teme que si los quita llegará inmediatamente un desembarco aliado. Y pasa lo mismo en todo el Mediterráneo. Precisamente ahí la ventaja que le daban las tropas italianas es que le permitían ocupar la costa sur del Mediterráneo sin gastar tropas. Pero también pierde tropas en el frente sur ruso, que sigue teniendo tropas ahí inmovilizadas porque no quiere abandonar tal sitio, no quiere dejar esta cuenca minera, nunca es capaz de dar todo lo que tiene porque siempre tiene miedo de perder lo que ya ha ganado. O sea, como apostador no sabe jugar realmente. Y en ese sentido, aunque concentran todo, pues realmente no concentran todo. Y hay partes que siempre se habla de esto como una batalla de carros de combate. Es lo vistoso. Siempre te hablan de la gran batalla de Prokhorovka, que si los tigres, que si los elephant, pero la verdad es que esta es una batalla de infantería. Y es donde los alemanes son deficitarios en la infantería, porque tiene muchísima infantería desperdiciada en otros lugares del frente. Manstein le suplica que le dé más infantería, pero siempre se niega porque dice que esa infantería es necesaria para iniciar una ofensiva inmediatamente en cuanto acabe esta. Entonces, está apostándolo todo, pero no lo está apostando todo. Es una situación un poco extraña. Y lo mismo sucede con la movilización industrial. Recordemos que una de las cosas que ha causado Stalingrado es que por fin Alemania se pone las pilas con 4 años de retraso para la producción industrial. Es que hasta ese momento ha seguido funcionando como si no hubiera una guerra. No solamente no ha movilizado toda su industria, sino que además ha hecho cosas tan absurdas como desmontar la industria de Francia, de Bélgica, de Holanda y llevarse la maquinaria a Alemania en muchos casos. Dices, ¿para qué? ¿Para qué quieres unas máquinas que no puedes utilizar? Lo lógico habría sido utilizar esa industria donde la tienes en esos países, utilizando su población y sacándole un rédito económico a esa ocupación. Pero en vez de eso han seguido a paso de tortuga. Las entregas de tanques son limitadísimas, las entregas de aviones apenas cubren las pérdidas. Es una situación absurda. Sí. Era el Albert Todt, siempre se me lía ese apellido, que ya había dado los pasos para iniciar una producción masiva, que muere, si recordamos, en un muy sospechoso accidente aéreo. Habría que hacer algún día un programa sobre la cantidad de muertes sospechosas en accidentes aéreos que hay en la Segunda Guerra Mundial. O sea, cada vez que aparece alguien que hace sombra a determinadas personas, hay un pequeño accidente aéreo y muere. Y lo que comenta Speer en sus memorias hace que sea aún más sospechoso, porque tiene la impresión, dice él,
que Hitler le nombra ministro plenipotenciario de Industria porque Goering ya venía a la carrera para quedarse el cargo. Entonces, ahí Speer retoma lo que está haciendo Todt, se habla mucho de su capacidad, pero él lo que hace es seguir las líneas que ha marcado su predecesor, quizás con más energía porque cuenta con una confianza de Hitler que no tenía Todt. Sí, no, bueno, para que no... Es que ya es tarde. Por mucho que quieras hacer las cosas, ya no hay tiempo. Para quien no sepa de lo que está hablando de la muerte de Todt, de la organización Todt, que básicamente muere, no sé si es a finales de 41, principios del 42, después de una reunión con Hitler en la guarida del Lobo, en la que básicamente, bueno, hay dos versiones. La primera es que le dice que la guerra está perdida, porque esto ya se va a convertir en una guerra de desgaste y Alemania no tiene nada que hacer. Y luego está esta que ha comentado José Antonio, de que efectivamente es Goering el que se lo quita de en medio porque le iba a quitar parte de su protagonismo y demás. Pero bueno, en cualquier caso, lo que está claro es que ese accidente es más que sospechoso. En ese accidente pierde la vida Todt. Y cuando se estaba iniciando una especie de ¿cómo se llama esto? De investigación para ver lo que había pasado, pues esa investigación dice, se corta y no se deja seguir. Pero bueno, yo te quería preguntar, que ya que eres especialista en carros de combate, ¿no? Y tus libros así lo muestran, es que hay una gran paradoja en la Segunda Guerra Mundial, si nos fijamos, y es que durante el 41, o sea, durante la Operación Barbarroja, los alemanes tenían peores carros de combate que los soviéticos a nivel general. Durante el 42 también, pero es que va a ser en el 43, con la aparición del Tigre 1 y con la aparición del Panther, que precisamente el Tigre 1 ya había entrado en combate, pero el Panther va a entrar por primera vez en Kursk junto con otros carros de combate o cazacarros, como por ejemplo es el Ferdinand y demás. Resulta curioso porque va a ser en este año cuando aparentemente los alemanes dan la delantera a los soviéticos en cuanto a carros de combate, sacando carros muy superiores a los rusos, que va a ser cuando los soviéticos ya van a tener que ir apostando por ese T-34-85. Pero me gustaría preguntarte, ¿cómo valoras tú la evolución que sufre el carro de combate alemán desde el 41 hasta el 43? Y si realmente gran parte de la confianza alemana en recuperar esta iniciativa operacional en la batalla de Kursk dependía de estos nuevos carros de combate superpotentes que iba a poner sobre el campo de batalla. Es que ahí está la cuestión. Las grandes victorias alemanas se producen con carros de combate muy inadecuados, como pueden ser los Panzer I, que eran carros de adiestramiento, los Panzer II, que eran carros ligeros armados con un cañón de 20 milímetros. Pero la ventaja era la doctrina, el uso bien integrado de esos vehículos dentro de una doctrina de armas combinadas y de jugar a la carta de la velocidad y el movimiento. Es decir, los aliados Francia tenía más tanques que Alemania. Tenía miles de tanques y además tanques bastante potentes, pero los usaba dispersos por el frente. Cuando quiso montar divisiones acorazadas, se limitó a amontonar batallones acorazados. Así, juntamos todos los tanques y tenemos una división, pero eso no es una división acorazada. Los ingleses, bueno, no voy a decir que los ingleses tuvieran mejores tanques que los alemanes. O sea, no nos engañemos. Los ingleses, bueno, no sé si has leído las últimas noticias del Ajax. No. La tradición inglesa continúa. Los ingleses licenciaron hace ya bastantes años la versión modernizada del Pizarro, el Asco, pero se dijeron, vamos a hacerlo mucho mejor porque nosotros sí que sabemos. Ahora mismo el ejército inglés ha inmovilizado todos sus Ajax, que aparte de ser feísimos, o sea, parece mentira que han cogido algo tan bonito y lo han convertido en un mamotreto, resulta que con todos los cambios que le han hecho, la tripulación sale del tanque vomitando, mareándose y desmayándose. Porque funciona tan mal, vibra tanto y la suspensión es tan inadecuada que todo falla y todos se marean. O sea, la tradición sigue. Pero digamos que los alemanes nunca han tenido esa superioridad técnica de la que se habla al principio. El Panzer III es un tanque muy equilibrado. En eso sí, tiene buena movilidad, tiene buen manejo, es muy ergonómico, permite un cierto incremento del armamento. El Panzer III con el cañón de 50 milímetros de 60 calibres sigue siendo un enemigo bastante razonable en el año 43. Vale, no puede enfrentarse de igual a igual a un T-34, pero ya tiene una oportunidad que no tenían los modelos del año 42. O sea, sí puede enfrentarse por él gracias a su movilidad. En el 41, esa leyenda de que los alemanes perdieron la operación Barbarroja por el T-34 es un cuento chino. O sea, hubo algún momento de pánico, sobre todo entre la infantería.
pero los tanquistas alemanes pronto aprendieron que lo que había que hacer era moverse, flanquear y atacar por detrás, y con eso los eliminabas. O sea, la clave no era la calidad del tanque, aunque el Panzer III, insisto, en ese momento era uno de los tanques más equilibrados del momento, sino el uso que hacían. El Panzer IV, cuando lo mejoran finalmente en el 42 y le añaden el cañón largo, pues es un rival más que destacable hasta el final de la guerra. Sus diversas versiones siguen siendo operativas hasta el final. Bueno, que todavía en el 67 los sirios utilizan un puñado de Panzer IV que les vendió la España franquista y seguían funcionando. Son carros, vale, no son ninguna maravilla técnica, pero funcionan y sobre todo responden bien al criterio de movilidad, que es en lo que se ha basado la fuerza corazada alemana. Al apostar por vehículos mucho más sofisticados y mucho más complejos de fabricar, o sea, el Tigre 1 es una apuesta un tanto peculiar. Es un arma tan nueva que hay que diseñarle una doctrina totalmente nueva. Es decir, más que un tanque para una ofensiva, es un tanque para situaciones muy puntuales, para rupturas, para movimientos defensivos, pero no para una ofensiva pronunciada, porque un Tigre 1 no puede funcionar más allá de 100, 120 kilómetros sin una revisión. El Panther, incluso en sus mejores momentos, porque sabemos que en la batalla de Kursk se utilizó la primera versión y la primera versión fue un desastre, pero incluso cuando ya era un tanque perfectamente operativo, no era un tanque adecuado para una ofensiva. Era un magnífico tanque defensivo. Pero la doctrina alemana es ofensiva. Y por eso es a partir de ese momento, cuando se empeñan en apostar por este tipo de vehículos, cuando sus divisiones empiezan a estar, por así decirlo, en desventaja técnica, porque tienen, vale, nunca ha llegado a haber divisiones enteramente equipadas con el Panther. Siempre, en el mejor momento, la Panzerwaffe lo que tenía en cada división era un regimiento equipado con Panzer IV y otro con Panzer V. Pero la cuestión es que el consumo logístico era brutal, el mantenimiento era un problema siempre y no eran vehículos que permitían grandes desplazamientos. Es que eso contradice la propia doctrina de funcionamiento de la Panzerwaffe. Así que en ese sentido, pues yo no tengo claro que esos carros fueran realmente una ventaja. Técnicamente eran muy avanzados, pero no estoy seguro si no hubiera sido preferible apostar por algo mucho más sencillo, por mejores versiones del Panzer IV, por aquella primera versión que ganó el concurso del Pantera, el modelo de la DAM pudo ser, que en esencia se parecía mucho a un T-34 y que era lo que había pedido Guderian, un T-34 alemán, pero que por jugadas empresariales y presiones militares se pasó a este modelo, que es el que todos conocemos. Y al apostar por eso, pues estás yendo en contra de tu propia doctrina de uso, lo cual a mí me parece contraproducente. Sí, bueno, sabes que hay ríos de tinta en este debate. Entiendo tu postura de que comentes que no son tanques para la ofensiva por la serie de cuestiones que has dicho, pero bueno, lo que está claro es que a nivel defensivo fueron letales. Pero claro, volvemos al quid de la cuestión, que es lo que yo he preguntado. ¿Tuvo Alemania ventajas con estos carros utilizados de forma ofensiva? Eso es lo que se pone sobre debate. Ahora, como carros de combate, nadie tiene ninguna duda de que un 1 contra 1, un Tigre 1, un Pantera, o sea, es un enemigo muy superior a un Sherman o a un T-34, ya sea un T-34 76 o 85 y no tiene rival, ¿no? El problema es que, pues obviamente, el enemigo va a tener superioridad, pero a 1 contra 1 y sobre todo si el alemán, ¿no? Como has indicado, está jugando a la defensiva con este tipo de blindados, tiene las de ganar, pero claro, si se apuestan a una ofensiva, pues no van a tener el resultado que se requiere de ellos, como luego también, aunque esto no es el tema, pero les va a pasar en parte también en ofensivas, como por ejemplo ofensivas de las Ardenas y demás. Entonces, hay una reunión que tiene Hitler con Manstein previo, me parece que es en mayo del 43, en la que hablando sobre los carros de combate, porque Hitler estaba súper ilusionado. De hecho, todos los partes de las reuniones hacen alusión a eso, a que Hitler estaba como un niño al que le iban a dar juguetes nuevos y estaba como impaciente por ver cómo efectivamente, gracias a estos vehículos, iba a recuperar el dominio, ¿no?, sobre el campo de batalla, porque al final son vehículos que, aunque no sea como tú has dicho a la ofensiva, pero sí cuanto menos a la defensiva, están preparados para tener el dominio del campo de batalla, en el sentido de que pueden abatir a cualquier carro de enemigo a mayor distancia, y sobre todo necesitan que ese enemigo se meta
se acerque muchísimo más a ellos para poder tener alguna oportunidad de ser abatidos. O sea que lo que es dominar la circunferencia de una llanura está claro que la dominan. Entonces, sí que es verdad que Hitler tenía una gran expectación con estos carros de combate y finalmente, pues bueno, van a tener obviamente un ratio de bajas relativamente elevado, en el sentido de que abaten más de los que pierden, pero no va a ser suficiente para esa pugna final que se quería hacer en el frente oriental. Y luego también, y me gustaría conocer tu opinión sobre el siguiente aspecto, y es si verdaderamente tú culpas o no a Hitler del lanzamiento de la Operación Ciudadela, porque después de la guerra muchos generales se lavaron las manos, como diciendo que ahí estaba todo el mundo en contra de Ciudadela y que fue Hitler quien se empeñó, pero luego también está la versión de que realmente fueron los generales los que se empeñaron en lanzar esto, cuando Hitler, pues, bueno, sin más, o sea, ni fu ni fa. ¿Qué opinas con respecto a esto? Pues es lo que tú dices, no puedes echarle la culpa a una sola persona. Es decir, por un lado, Hitler sí se plantea la necesidad de esa ofensiva, por el otro tiene muchas dudas. En sus memorias Guderian habla de esas dudas, Manstein también. O sea, en lo que decía él, que es que cada vez que pensaba en la ofensiva le dolía la úlcera, mientras que otras veces no lo se pasaba. ¿Por qué? Porque es consciente de que la situación es muy problemática. Si en ese momento de verdad todos los generales dicen no debemos pasar a la ofensiva, pues evidentemente hubiera estado encantado de decir pues voy a hacer descaso. Pero ¿qué pasa? Que el mando alemán está profundamente dividido y además por rencillas personales. Por un lado tienes a Guderian, que Guderian, cuando introducen el Tigre y él da unos parámetros para su uso, porque es el encargado de dar esos parámetros, se plantea que ese carro se puede utilizar de manera, en una ofensiva no es inútil. Es decir, es como se usa, por ejemplo, en la batalla de Prokhorova. Es decir, los pocos Tigres disponibles lo que hacen es despuntar las columnas soviéticas a larga distancia. Y una vez has desbaratado al enemigo, los Panzer IV ya se encargan del resto. Porque esa es otra. Yo recuerdo ilustraciones de la batalla de Prokhorova en los años 90 lleno de Panthers. No hubo ni uno solo. Las divisiones de las SS no tenían Panthers. Se los Sí, había quedado todos el ejército. sí, sí. Pero digamos que el Tigre apoyaba a los Panzer IV y los Panzer IV se encargaban del resto. Es decir, hacía la ruptura de las fuerzas enemigas y podía seguir. En una ofensiva ese era el planteamiento de Guderian. Utilizamos estos tanques súper pesados para romper. Luego, adelante con nuestra táctica habitual. Pero él era muy consciente de que ese no era el momento. Es decir, le han encargado reconstruir la fuerza acorazada alemana y está haciendo un trabajo soberbio. En unos meses restaura casi a su nivel de fuerza máximo todas las divisiones posibles. Además, estudia cómo es la situación, qué divisiones se van a perder sí o sí, porque recordemos que Guderian se hace cargo de la Panzerwaffe de nuevo cuando todavía está en marcha la batalla de Stalingrado. Primero tiene que borrar del mapa, del listado, las divisiones que se han quedado allí. Luego se reúne con Rommel y ya sabe que las divisiones de África se van a perder y que todo lo que mandemos a África se va a perder. Así que tiene que, con esos datos en la mano, tiene que reconstruir las cosas. Llega a un muy buen entendimiento con Speer, por ejemplo, y con eso, gracias a ello, funciona muy bien el incremento de la producción, se incrementa la producción de cazacarros, pero él sabe que es que acabamos de empezar a reconstruir. En una operación defensiva tenemos fuerza y no vamos a perder demasiado, lo acabamos de ver. Acabamos de ver qué bien funciona la defensa elástica, pero si pasamos a la ofensiva, vamos a perder todo lo que hemos hecho. Por el otro lado, tienes, por un lado, a gente como Kluge, que tiene una fobia a Guderian gigantesca, y lo mismo, él apoya la operación de Ciudadela simplemente porque Guderian está en contra, porque no se pueden ni ver. Pero tienes también a Model, que no le gusta nada la idea de pasar a la ofensiva, porque él está convencido de que es una trampa. Pero al mismo tiempo tienes a Manstein, que quiere pasar a la ofensiva. Entonces, hay que decidirse. Y también está el problema doctrinal. Esto creo que lo ha comentado alguna vez Antonio Muñoz Llorente. La doctrina no es algo que te puedas quitar como una camisa. La doctrina del ejército alemán es ofensiva. Incluso en defensiva es ofensiva. O sea, ellos no se quedan esperando a que venga el enemigo. Ellos tienen que anticiparse al enemigo. Y si la doctrina es ofensiva, pues es muy difícil quitarte esa inercia. Así que, lógicamente, todos los preparativos van a ser para pasar al ataque. Y en ese sentido, pues esa inercia puede incluso ser responsable de parte de la presión. De que además, una vez has dado las órdenes, ya va a ser muy difícil pararlas. De hecho, Model, al comienzo de la ofensiva, como los soviéticos se anticipan y hacen un bombardeo preventivo, en cierto modo ve el cielo abierto y dice, uy, los soviéticos han pasado a la ofensiva,
Adiós sí. a nuestra ofensiva, ya podemos hacer lo que yo quería hacer. Pero No, en ese sentido, Model no es quien tomaba las decisiones. Así que ahí la responsabilidad está muy repartida. Pero es que lo está en... A ver, a partir del 41, las decisiones, Hitler tiene mucho que ver en las decisiones. Hasta el 41 la mayoría de las cagadas las han cometido los generales alemanes. Y se callan luego, al final de la guerra, los supervivientes se callan como hablando en claro. Dicen, no, porque Hitler, perdona, en ese momento Hitler no tomaba las decisiones. Las tomabais vosotros. Y a partir del 42, tú ves las copias taquigráficas de las reuniones del Estado Mayor, de la, ¿cómo era? El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, ¿era? sí, el OKH. El OKH, perdón. Sí, estaba el OKH, que es el del GIR, y el OKW, que es el de la Wehrmacht. Pues están hechas las taquigrafías. Y tú jamás ves que se opongan. O sea, jamás ves, en alguna ocasión ves a Guderian poner alguna objeción, pero es que nunca ves esa oposición feroz que luego dicen ellos. Es un cuento chino. Lo que pasa es que, como tienen a alguien a quien echarle las culpas de las derrotas, pues ya está. Sí, sí. No, pero yo me quedo con lo que has dicho, que es muy interesante el tema de la doctrina alemana, en el sentido de que ellos estaban preparados para atacar y diseñados para atacar y no concebían otra cosa que no fuera atacar, y así iban a estar atacando durante toda la Segunda Guerra Mundial hasta el propio 1945, la última semana en Bautzen, ¿no? Que es la última, sí, el último contraataque. Pero lo que sí que está claro es que, por otro lado, en el 41 le echaron la culpa de la derrota pues al invierno y al sobreestiramiento logístico, que efectivamente influyó en esa derrota final frente a Moscú. Luego en el 42, pues también le echaron la culpa un poco a los rumanos, a los italianos, a Stalingrado, al frío, al invierno y tal, al sobreestiramiento logístico, y dices tú, venga, vale, te lo compro, te lo compro. Pero claro, ya llegamos aquí al verano del 43, cuando se dice, oye, por fin nos ha llegado el momento, ahora dependemos al 100% de nosotros y encima contamos por primera vez en todos estos años que llevamos luchando contra la Unión Soviética, con mejor tecnología, con carros de combate superiores, y ahora sí, al 100% dependiendo de nuestras unidades de élite, porque aquí estaba la élite de la élite de la élite, vamos a demostrar al mundo de que somos capaces de derrotar al ejército rojo si nos lo proponemos de verdad, ¿no? Entonces eso también es un elemento psicológico que hay que tener en cuenta, yo creo. Sí, es más, la moral en ese momento de las tropas La era muy moral. buena. Habían tenido medio año de calma para prepararse, el adiestramiento había sido exhaustivo. Las nuevas armas, vale, en realidad sabemos que las nuevas, por ejemplo, los Panthers sabemos que fueron un fracaso, pero los Tigres no lo eran. Los nuevos cazacarros que se pusieron, no solo los Ferdinand, los Elephant, que en su momento eran los... Bueno, no recuerdo, creo que en su momento eran los Elephant y pasaron a ser Ferdinand tras la reforma. Pero, por ejemplo, los Rhinos también eran unos vehículos excelentes. La artillería de asalto está incorporando los modelos de cañón largo, que son excelentes. La infantería se ha adiestrado muy bien, están empezando a recibir buen adiestramiento en la lucha contra grandes masas de carros. La aviación, eso no suele hablarse. La aviación ha tenido tiempo de prepararse bien para esta batalla. Incluso se cuenta con radar a nivel del frente. Toda una novedad. Instalaciones de radar en primera línea del frente para poder contrarrestar los movimientos del enemigo. O sea, realmente la moral de combate es muy alta. Las tropas de las SS están exultantes, además porque están al mando de Manstein. Ese quizás sea uno de los motivos por los que Manstein le estaban cortando ya la hierba bajo los pies. Que su ante Himmler, el hecho de que sus mejores tropas lo que quisieran era servir a las órdenes de Manstein, le debía estar carcomiendo muchísimo. Y seguramente al propio Hitler eso también le estaría empezando a ponerle la paranoia por las nubes. En ese sentido, a nivel moral, estaban preparados para ganar en todos los aspectos. Entonces, la derrota, porque por mucho que lo vendan como un empate, en la guerra no hay empates. En la guerra hay quien consigue sus objetivos y quien no los consigue. Y ellos no solo no los consiguen, sino que el frente recula sus buenos 100 kilómetros. Así que lo puedes llamar como lo quieras llamar, pero para las tropas eso ha sido una derrota. Así que sí, es un golpe psicológico brutal. Y ojo, no puedes decir que no lo hayan hecho bien. O sea, el nivel de pérdidas de los soviéticos creo que fue el doble de las esperadas. Entre otras cosas porque en ese sentido el mariscal Zhukov se equivocó en el cálculo. Él pensaba que el principal esfuerzo alemán vendría por el norte y no por el sur, con lo cual la distribución de fuerzas estaba algo desequilibrada.
pero aún así las pérdidas sufridas por los soviéticos fueron tremendas, pero estaban preparados para asumirlas y para pasar a la ofensiva inmediatamente, mientras que los alemanes no habían pensado qué harían después. Eso es algo que les pasa, por ejemplo, a los aliados occidentales. Cuando invaden Sicilia, pues saben, vamos a desembarcar, vale, y una vez desembarquemos, ¿qué? Y cuando invaden Italia, lo mismo, desembarcamos en Italia, vale, hemos logrado desembarcar. ¿Y ahora? Pues cuando ves las planificaciones alemanes para el 43, es un poco así. Dices, vamos a destruir el saliente de Kursk. ¿Y luego? ¿Qué vas a hacer? No está claro. Es como si no fueran capaces de pensar más allá del primer combate. Y eso a nivel estratégico es un grave problema, porque implica que puedes tener mucha calidad táctica, y lo demuestran, su calidad táctica es impresionante. Es que intentar entender el volumen de fortificaciones, puestos de artillería, tropas, que tuvo que ir apartando las fuerzas de Manstein hasta llegar a Prokhorova, es increíble. O sea, es como haber atravesado 5 veces las defensas inglesas del Alamein. Pero es inútil. Toda esa habilidad táctica es inútil si no hay detrás un objetivo claro. Y lo que falla en Kursk, entre otras muchas cosas, es que no hay un objetivo real. Pongamos que lo hubieran conseguido. Pongamos que consiguen reunir las dos puntas de lanza en Kursk. Para empezar, los soviéticos ya tenían previsto que pasase eso. Podía pasar. Así que tenían previsto cómo hacer la evacuación a toda prisa, porque la mayor parte de las tropas soviéticas no estaban combatiendo, estaban defendiendo el frente. Son esas tropas que vemos a la izquierda del mapa. Esas no combatieron. Entonces tenían previsto que las tropas de reserva de acorazadas abrirían un pasillo para que toda esa gente saliera y ponerlos a salvo. Así que, bien, habrías acortado el frente, habrías causado fuertes bajas a los soviéticos, pero no bajas decisivas. ¿Y qué has conseguido con eso? No mucho. No Sí. mucho, porque cuando Hitler habla de todo lo que van a lograr con esa victoria, es un poco el cuento de la lechera. Eso de cuando le comenta a Speer que vaya preparando las factorías porque pronto tendremos un par de millones más de esclavos. Sí, bueno. sí. No, al final es eso, por comentar los objetivos, eso sí, o sea, es efectivamente seccionar, este es el saliente de Kursk, ¿vale? Más o menos tiene de punta a punta, pues, lo que es la Comunidad Valenciana, aproximadamente 100 y pico kilómetros de norte a sur, y se quería seccionar llegando a Kursk, y a partir de ahí, pues, se derrota, obviamente, a todas las fuerzas que se han enfrentado a ello en primera línea, y luego se embolsa, más importante, a todas las unidades soviéticas que están aquí, junto con la población civil, y estas son la mano de obra que efectivamente se le haya prometido a Speer, ¿no? Que iba a tener disponible para su fábrica. Y poco más, o sea, se consigue dar este mazazo, se inflige aproximadamente 1 millón y pico de bajas al enemigo, se recorta la línea de frente, es decir, la línea de frente pasa de tener forma, pues, como de un saliente a ser recta, y con esto, digamos que el sector que tienen que guarnecer las tropas alemanas es menor y da opción a tener más reservas en retaguardia a la espera de un contragolpe soviético. Pero claro, ¿qué es lo que pasó? Y esto es el siguiente tema que vamos a tratar. Pasó lo siguiente, y es que realmente, y esto es un también para debatir, es que los soviéticos conocían todo el plan. A grosso modo, obviamente, como has comentado, José Antonio, ellos a lo mejor podían pensar que iban, o sea, que el punto de mayor carga o de mayor potencia alemán iba a ser el norte, no el sur, pero bueno, quitando aspectos relativamente secundarios, ellos sabían la hora, la fecha y el lugar en el que se iba a producir el ataque alemán, y debido a ello ya tenían preparados 2 operaciones que, como has comentado tú, ¿no? Es que aunque se llegase a Kursk, aunque se corte saliente de Kursk, es que el Ejército Rojo ya estaba preparado para lanzarse al norte en la cuenca de Orel, que se terminó lanzando el 12 de julio, es decir, 7 días después del inicio de la operación, y hubiera embolsado a todas las tropas que se encontraran en Kursk. Y luego también aquí en la cuenca del Donetsk se van a lanzar 5 días después, el 17, con un ataque sobre el Donetsk que de alguna manera hubiera convertido la victoria alemana en derrota. ¿Cómo, desde tu punto de vista, pudo el Ejército Rojo conocer a pie juntillas exactamente lo que iban a hacer los alemanes y prepararse también para esta trampa? Bueno, se habla mucho siempre aquí de espionaje. Recordemos la mítica Orquesta Roja. Eso es. A ver, la realidad es que en la guerra queda muy bonito en las películas los espías, los James Bond de toda la vida. Recordemos Garbo, el espía doble español que engañó a Hitler.
etcétera, etcétera. La inteligencia militar no se construye en base a eso. La inteligencia militar se construye en base a muchísimas informaciones y a entender al enemigo. En ese sentido, los soviéticos ya sabían cómo funcionaban los alemanes. O sea, si Manstein había llegado hasta el sur de Kursk y se había quedado ese saliente, pues era de cajón que iban a intentar eliminarlo. Era imposible ocultar las concentraciones de fuerzas, era imposible ocultar la movilización que estaban haciendo, simplemente por pura observación. Tampoco es cierto que supieran desde el principio en qué día se iba a hacer, sobre todo porque los propios alemanes no lo sabían. O sea, esa idea de no, porque ya desde el principio, pero vamos a ver, si Hitler no decidió la fecha de la ofensiva hasta casi unas semanas antes, pero estaba claro que algo iba a pasar. De hecho, Stalin estaba muy nervioso. Stalin, en ese sentido, pues es un poco un Hitler al revés. O sea, Hitler, como hemos dicho antes, es una persona que a medida que avanza la guerra se obsesiona con los juguetitos y con los detalles mínimos, porque piensa que ahí todavía puede influir en el detalle pequeño. Stalin se fija en un montado que él tiene que fijarse en la valoración de conjunto y dejar los detalles a los que los entienden. Entonces, Stalin estaba muy nervioso. Stalin se pasaba el día llamando a Zhukov a decirle, ha empezado ya su ofensiva. A ver si no van a venir, pero seguro que van a venir. Y claro, Zhukov tiene que decirle, van a venir. Son los alemanes, van a hacerlo, no saben hacer otra cosa. O sea, no es ningún golpe maestro de un espía infiltrado debajo de la mesa de Hitler. Es sentido común. Es saber, van a hacer esto porque es lo único para lo que tienen fuerzas. Así que vamos a prepararnos para lo que van a hacer. Además, aplican esa estrategia de, podrían haber evacuado el saliente y a tomar por saco. Pero lo que hace Zhukov es, bueno, ya hemos visto que si les dejamos libertad operativa nos joden. Es lo que ha hecho Manstein. Le han dado libertad operativa y ha podido hacer lo que le ha apetecido con las tropas soviéticas. Entonces, pero si les dejamos embarrancarse en un pantano de fortificaciones, ya no hay libertad operativa para ellos. Así que es una idea muy básica, pero funciona. Lo del el saber incluso el momento, eso ya fue cuestión de suerte, de contar con desertores, de observación correcta. Es cierto que hubo un pequeño error, porque creo recordar que los alemanes y los rusos funcionaban con un sistema horario diferente. Sí. Con lo cual las barreras artilleras no fueron tan eficaces, aunque a nivel desmoralizar, debieron desmoralizar mucho. Sí. Porque te dicen, vamos a obtener la sorpresa absoluta y de pronto hay 4.000 cañones disparándote. Pues eso te come la moral. Pero hay que dejar de magnificar el tema de los secretos y de los espías. Hay que dar un poco de crédito a la simple observación. O sea, estamos diciendo que Alemania concentra ahí más de 1,5 millones de hombres. Entre las tropas avanzadas y las tropas que hay detrás de escalón logístico, no puedes esconder 1,5 millones de hombres. No puedes esconder 2.000 carros de combate y que nadie los vea. Es absurdo. Sí, sí. Por dar una pequeña pincelada, efectivamente, o sea, los soviéticos sabían que era más que evidente que los alemanes iban a atacar. De hecho, la zona la tenían preparada con al menos 5 anillos defensivos impenetrables, con zanjas antitanque, con un montón de puestos antitanque, con minas, con alambre de espinos, terrenos inundados, o sea, con desviación de ríos, o sea, todo lo que os podáis imaginar para que los alemanes no pudiesen penetrar estos anillos defensivos. A partir de aquí, efectivamente, los alemanes juegan con algo en contra, y es que están sobre territorio enemigo. Y la presencia de partisanos y de todo tipo de observadores y demás, joder, que están viendo que las tropas se dirigen ahí, sumado al reconocimiento aéreo, etcétera, etcétera. Y luego, exactamente con respecto a lo de la fecha y hora, eso es porque me parece que fue el día de antes un par de desertores croatas que luchaban dentro del ejército alemán, desertaron e informaron de la hora exacta, que por lo que has dicho, ¿no? Del error de diferencia del sistema horario, pero que justo cuando los alemanes iban a atacar, unas horas antes, los soviéticos lanzan sobre ellos una pantalla de artillería como para decirles, sabemos que venís. O sea que de ahí, ¿no? Lo que he comentado al principio, que se ven hasta la hora y hasta la fecha. Y a partir de ahí, efectivamente, fue mucho más rentable dejar que los alemanes llevasen a cabo su plan, que atacasen, exactamente como va a pasar luego en el lago Balatón, que les dejan atacar, y luego ellos se lanzan en la operación Viena, que los pillan por la retaguardia y casi los aniquilan, ¿no? Y aquí pues va a pasar prácticamente lo mismo, ¿verdad? Sí, es simplemente lógica. Es cierto que queda muy prometedor cuando en cualquier libro, en un ensayo, en un documental te hablan del espía, pero es que el espía no es la clave de la inteligencia.
Sobre todo porque tú no sabes lo que te va si lo que el espía te está mandando es cierto. Es lo que pasaba a muchos comandantes aliados. Recordemos que los mensajes alemanes eran leídos regularmente por la organización de los ingleses, su inteligencia. Pero esa información llegaba a los comandantes y los comandantes decidían si la usaban o no, porque no estaban seguros de que fuera fiable o no. Hay un caso muy gracioso en el norte de África. Rommel estaba convencido de que los alemanes tenían un espía en el cuartel general de Auchinleck, porque había una fuente de información que no fallaba jamás. Y no, resulta que los italianos, que tanto se habla de lo malos que eran, ya en los años 30 habían logrado infiltrarse en la embajada americana, tenían espías en la embajada inglesa y conseguían información porque habían descifrado todos sus códigos. Con lo cual ellos leían directamente y se lo mandaban a los alemanes. Además es muy de película. Uno de los casos fue que, sabiendo que una secretaria no sé si eran los ingleses o americanos, estaba soltera, mandaron a un guapísimo oficial de inteligencia que se la ligase. Y así tenía acceso a la embajada y a los papeles. Hubo otro que lo que hicieron fue que se hizo amigo uno del guardia de la embajada estadounidense, que era italoamericano, pues porque tenían lo típico, pues tu familia es de mi pueblo, pues vente a cenar con nosotros hoy. Y así sabían quién entraba y quién salía de la embajada. Pero es eso, era tener esa información y contrastarla. Y muchas veces los aliados tenían una información y no le hacían caso, porque opinaban, no sé si fiarme de esta fuente. O simplemente es que no les convenía. Recordemos en Market Garden, saben de sobra que hay 2 divisiones acorazadas desplegadas ahí y saben que no están en las últimas, como intentan vender. Pero como eso hace que su operación no funcione, pues simplemente optan por fingir que nunca han recibido esa información. Y aquí es lo mismo. Los alemanes también son conscientes de que los soviéticos les están esperando. No es ninguna sorpresa para el mando. Model está viendo de sobra lo que le están diciendo los aviadores de lo que están preparando los soviéticos. O sea, nadie prepara 5 cinturones de fortificaciones para entretener a la tropa. Está claro que saben que vamos. Es descarado, yo también lo sabría. Entonces es un poco, todos sabemos lo que va a pasar. Ahora se trata de ver quién gana. Y además que esto juega en contra de los alemanes porque precisamente Model, como has comentado, fue uno de los que dio la voz de alarma de, oye, que los soviéticos saben que vamos, que están preparando una cantidad de defensas que no vamos a poder superar. Claro, respuesta alemana, no se preocupe que vamos a enviar más refuerzos. Ya, pero si enviamos más refuerzos tenemos que posponer la ofensiva y si posponemos la ofensiva para recibir más refuerzos, el enemigo también se refuerza más. Entonces al final es como la pescadilla que se muerde la cola y no hay ningún tipo de alivio en decir vamos a reforzarnos más porque el enemigo también se va a reforzar más. O sea que al final es de loco. Y ya por último, con lo que has comentado con respecto a los espías, claro, es muy curioso porque aquí siempre se dice, no, es que había información, yo qué sé, de 5 espías que decía que los alemanes iban a atacar, ya, y seguramente había información de otros 5 espías que decían lo contrario. Entonces al final, claro, a todo lo pasado, más de 80 años después, estaba claro que iba a pasar eso, porque al final pasó y está claro. Pero, ¿y si no hubiera pasado eso? Entonces, luego también que Stalin, lo he leído hace poco, no se fiaba, le pasé igual que a Hitler, no se fiaba en absoluto de los servicios de inteligencia, para él era todo basura y únicamente se fiaba de lo que se veía a simple vista y pensaba que todos los servicios de inteligencia que recopilaban información de supuestos espías y tal, como que estaba todo intoxicado por el enemigo y no tenía ningún tipo de confianza en el tema, o por lo menos durante la operación Barbarroja, de todos los avisos que le llegaron de que los alemanes iban a atacar. Aquí ya, pues obviamente ya no tenía él, delegó un poco más, ¿no?, en el ejército, no lo manejaba de forma tan rígido y al final pues le salió la jugada muy bien, pillando a los alemanes al contrapié. Y yo, la pregunta que te quería hacer a continuación es, desde tu punto de vista, ¿cuál fue el carro de combate, tanto soviético como alemán, que a tu modo de ver, ya que la batalla de Kursk es conocida porque fue la batalla de los carros de combate, cuál crees que fue el más efectivo, el más novedoso, el que más impacto tuvo en esta batalla de Kursk? A ver, por un lado, el Tiger, me voy a centrar en carros de combate. El Tiger funciona de maravilla. O sea, todo lo que se esperaba de ese carro se cumplió sobradamente. Los pocos que había en el grupo de... Bueno, recordemos que tampoco es que hubiese muchos. Sí, Entre había muy pocos, sí. pues los pocos que tiene Model desbaratan varias cargas acorazadas soviéticas, pero
Las desbaratan a nivel de que es que se pierde casi el 100% de los tanques atacantes. Recordemos también que esa idea de siempre los T-34, no, los soviéticos usaban de todo, desde carros ligeros T-60, incluso llegó a haber algunos Churchill que les habían enviado los ingleses. Había Ballantines, había vehículos, creo que todavía debían quedarles algún Matilda, es posible. O sea, lanzaron todo lo que tenían. Pero el Tiger, en ese sentido, impresionante. En Prokhorova funcionó a nivel de despuntar a las fuerzas del sexto, creo que la reserva era el sexto acorazado de guardias. Es que prácticamente el sexto acorazado de guardias fue despedazado, sin llegar al cuerpo a cuerpo, a ese mítico cuerpo a cuerpo en el que los tanques soviéticos embestían a los tanques alemanes. Eso no pasó, se los cargaron a distancia. Así que en ese sentido, pues el Tiger fue una estrella mediática. Y la otra gran estrella mediática es el Panzer IV, el viejo y sufrido Panzer IV, que la mayoría son ya de los modelos de cañón largo, pero sigue habiendo algunos de los de cañón corto, y que es el que se come la mayor parte de la batalla. Y lo hace bien. Y que había sido reforzado, perdona, había recibido este refuerzo el Mantelete para Kursk. Sí, eso por cierto la gente cree que es para las... Es muy gracioso, la gente piensa que es para las armas de carga hueca, pero los soviéticos no tenían armas de carga hueca. Y los aliados hasta el bazooka, porque me parece que no sé cuándo entró en servicio, esto que usaban los ingleses, que es un mortero de espiga, ahora no recuerdo cómo se llama. El Piat, ¿no? El Piat. Sí, pero el bazooka, digamos, bastante más eficaz. Pero no, eso es para los fusiles contra carro. Sí. Porque el lateral de los tanques no está blindado, está muy poco blindado, 20 centímetros, 20 milímetros, 30 en el mejor de los casos. Y los fusiles contra carro son muy eficaces en esa zona. Entonces, vale, un fusil contra carro no revienta un tanque, porque es una bala, no tiene explosivo dentro. Pero he visto imágenes de Stugs y de Panzer que vuelven al taller mecánico y ves que cada uno tiene 30 agujeros por el lateral. Y dices, vale, no te destruye el tanque, pero te puede matar a la tripulación. Y te jode bastante si el conductor le pegan un tiro que le atraviesa el vientre de lado a lado. Entonces, esas planchas eran para eso. Las que sí eran para las armas de carga hueca son eso mismo, pero como de rejilla. Que lo probaron los alemanes, pero era un follón, porque se enganchaba en todas partes, así que no lo utilizaron a más allá de unos pocos ejemplares. Por eso, cuando veáis esos tanques con ese lateral, esa estructura es para defender los laterales del tanque de los fusiles contra carro. Vale. Y sí, este vehículo funcionaba. Se podía medir de tú a tú con cualquier tanque soviético, hasta la llegada del Stalin II, prácticamente, incluso con el T-34-85. Vale, no tenía un cañón tan potente, pero seguía siendo un vehículo muy fiable y muy maniobrable, con lo cual las cosas estaban equilibradas. Así que esos dos tanques, el Tigre y el Panzer IV, son los que realmente van a llevar el peso de la batalla. Sí, no, es lo que has comentado, que hay mucha gente que critica que el Panzer IV estuviese operativo con modificaciones, obviamente, que no es lo mismo el Panzer IV que entra en Francia que el de Kursk o el del 44 y demás. Fue evolucionando, se le añadió el cañón largo, se le fue añadiendo más blindaje, etcétera, etcétera. Pero hay mucha gente que critica que el Panzer IV estuviese operativo toda la guerra, como diciendo que se tendría que haber sustituido. Sin duda se intentó con el Panther, pero la producción de Panther nunca pudo ser tan alta para sustituir por completo al Panzer IV, que se va a seguir utilizando. Y como has comentado, al final se quería dotar a las divisiones Panzer de un regimiento entero con Pantera, y al final lo único que se pudo hacer es mitad y mitad, o sea, un batallón de Panzer IV y otro batallón de Panteras, y más o menos a 70, 80 de cada carro, unos 150, 160. Estoy hablando ya de finales del 43, principios del 44, que es cuando esto empieza a funcionar de verdad, pero que nunca se pudo quitar. Es curioso que nunca se pudo quitar al Panzer IV del campo de batalla. Es que cuando dicen, es que habría que haber cortado y puesto, es que no puedes coger una fábrica donde produces el Panzer IV y ponerla a producir Panzer V. Es tan simple como eso. Tienes que cambiarlo todo, tienes que cambiar la maquinaria, tienes que cambiar todos los mecanismos, todo. Tienes que hacer la planta nueva desde cero, adiestrar a los trabajadores y entonces muchos meses después empezará a producir. Es tan simple como eso. Entonces, si hubieran hecho eso, se hubieran encontrado con que durante a lo mejor medio año no habrían producido tanques. Y tienes un vehículo que funciona. Entonces, lo que sí fue, por ejemplo, muy inteligente fue
el Panzer III, incluso con las mejoras que le hemos hecho, no vale. O sea, ya no da la talla, porque Sí. se ha quedado pequeño frente a las nuevas amenazas. Pues entonces, eso sí fue rápido, pasamos todas las cadenas de Panzer III a la producción de Stugs. Sí. Eso sí era sensato. Y en ese sentido, el Stug es el otro gran triunfador de Kursk. O sea, ahí el Stug hace maravillas. Y sobre todo, en la retirada posterior de los alemanes hasta la línea Panther de Model y hasta el Dnieper de Manstein, la cubren los Stugs. De hecho, hay una cosa que no suele comentarse, pero los tanquistas soviéticos tenían órdenes de que si aparecían Tigers, había que atacar, porque era por donde los alemanes iban a hacer el principal esfuerzo, había que desbaratar. Pero si se encontraban con un batallón de Stugs, había que esquivarlos, porque eran demasiado peligrosos. Así que en Sí, ese sí. sentido, los Stugs hicieron un gran trabajo. De nuevo, ese debate que hubo hace unos años, es que no tendrían que haber producido Tigers, sino que por cada Tiger sacar 10 Stugs. No puedes producir Stugs donde produces Tigers. Y no es lo mismo adiestrar a una tripulación de un carro que a una tripulación de un cañón de asalto. Es tan simple como eso. No, pues he hecho un vídeo sobre eso que aún no se ha publicado. Más o menos he comentado eso, pero mucho más largo, ¿no? No simplemente una frase, pero sí, básicamente es el resumen. O sea, ese debate es demasiado simplista y hay que meterle esa profundidad que se merece. Y ahora que han nombrado la retirada alemana, vamos a ir ya con el final. A ver si se ve aquí. Tenemos que los alemanes atacan, van a poder avanzar. Model es el que avanza con más precaución, precisamente porque ya había previsto que los soviéticos se iban a lanzar sobre su retaguardia, ¿vale? Y lo iban a hacer polvo, por lo cual avanza muy temeroso y mirando para atrás, prácticamente más que para adelante. Sí. Pero Manstein sí que se lanza por toda y sí que es el que va a concluir en esa batalla de Prokhorovka del 11, 12, 13 de julio, que más o menos es lo que has dicho tú, se llega a unas tablas en Prokhorovka, pero claro, en la guerra no hay tablas. Al final ganan los soviéticos porque ni llegan los alemanes a Kursk, ni pueden juntar las pinzas, ni embolsan a nadie, ni sirve para mucho casi el millón de bajas que se dice pronto, el casi millón de bajas que le van a infligir en Kursk y en los alrededores no le va a servir para nada porque los soviéticos se pueden recomponer. Y por otro lado, ya no lo que está pasando en Kursk, sino lo que acabo de decir, sino lo que está pasando en la retaguardia alemana va a obligar poco a poco a que el ejército alemán tenga que iniciar una retirada hacia el río Dnieper, que el río Dnieper está aquí, que no está marcado, pero el río Dnieper está aquí, ¿vale? Y aquí tenemos Kiev, que esta retirada pues se va a prolongar durante los meses principalmente comienza a mediados de agosto, pero principalmente septiembre y octubre, y ya de cara a noviembre ya se va a llegar al Dnieper y va a dar pie pues a grandes batallas a lo largo de toda la ribera del río Dnieper, que poco a poco pues se van comiendo el territorio que Alemania todavía conserva en Ucrania durante todos los primeros meses del 44. Entonces, al final, mi análisis de Kursk, y ahora te pregunto el tuyo, José Antonio, mi análisis de Kursk es que no pudo salir peor para los alemanes, así en plan titular. Luego, si quieres, lo amplio un poco más. Podría haber salido peor. Podría haber salido peor Bueno, si Model se hubiera empleado a fondo. Porque entonces habría hombre, enterrado a sus tropas en un agujero. Pero como tú claro, dices, Model estaba mirando sobre la espalda, reservó sus tropas acorazadas al principio, lo cual para una ofensiva fue un error, porque claro. fue entre el primer y el segundo día cuando tuvo oportunidad de romper y no pudo hacerlo porque se había reservado las tropas acorazadas, pero romper solo habría servido para meterse dentro de la trampa. Así que él Efectivamente. pudo replegarse en buen orden cuando se le echaron por la espalda y pudo sacar a su ejército de ahí y llegar a unas posiciones razonablemente defendibles. En cambio, Manstein lo pasó bastante peor. Ahí hay que decir que la operación Rumiansev, que no recuerdo si significa cabalgada o algo así en ruso, fue un poco más humo que otra cosa, en el sentido de que los soviéticos realmente les habían dado una paliza. Es decir, habían lanzado todo lo que tenían para parar a Manstein. O sea, la reserva acorazada fue aniquilada. En Prokhorovka debieron desaparecer cerca de 700 tanques y una buena cantidad de tripulaciones. Pero con los que habían sobrevivido, con los que pudieron arreglar, porque el T-34 una de las cosas que tenía es que se arreglaba, tú cogías un mecánico con un martillo y 2 chicles y te lo arreglaba. Y podías coger un modelo del 41, le ponías la torre del 42, ruedas que te habías encontrado de 2 modelos diferentes, pero funcionaba para lo que querías. Entonces, las tropas que atacaron en Rumiansev estaban muy al límite,
Pero claro, los alemanes ya solo pensaban en salir de ahí como fuese. Así como en Kharkov los soviéticos fueron más allá de lo que les permitía sus recursos, aquí el cálculo fue el correcto. Hay que atacar ahora porque es ahora cuando les vamos a hacer huir. Y realmente es cuando tienen que huir y, de nuevo, lo hacen brillantemente. O sea, Manstein tuvo que cruzar con todas sus tropas por solo 5 puentes y consiguió dividir a sus tropas ordenadamente en 5 grupos que pasaron y se desplegaron automáticamente por la orilla. También hay que decir, los ríos no eran obstáculos. También estaba esa obsesión de no, porque el Dnieper será, bueno, lo que se anunció, la muralla que defenderá Europa de la barbarie del este, pero es que los rusos, según llegaban al Dnieper, empezaban a cruzar con todo lo que tuvieran. Con, los tanques suelen pasarse pues con pequeños, ¿cómo se llaman? No son exactamente remolcadores, son barcazas. Sí, como unos pontones, sí, una barcaza de pontones. Pero es que hay casos en los que directamente la tropa cortaba árboles y pasaba en balsas. Sí. Y la mayoría de esas penetraciones pudieron ser eliminadas, pero muchas no. Con lo cual el Dnieper ya no era una barrera, ya había tropas soviéticas al otro lado del Dnieper, me parece que por la zona del Pripyat, con lo cual el Dnieper no era una barrera que fuera a mantenerse. Así que ni siquiera podías contar con que el Dnieper fuese una barrera defensiva y dices, vale, ya no atacamos más, nos quedamos aquí. Pero no solo es la pérdida de territorio y las bajas. Vale, los soviéticos tienen 250.000 de muertos y 600.000 heridos, pero los alemanes tienen entre muertos, heridos y desaparecidos otro 250.000, que es que no es poco, porque además esas bajas no son personal logístico, no son cocineros, no. Esas bajas son las tropas que has adiestrado, las que has lanzado al combate, esas son las bajas que has perdido, las mejor preparadas. Las tropas de élite, sí, totalmente. Y no solo eso, has perdido todo lo que has acumulado, porque había almacenes logísticos para sostener la ofensiva, pero no has podido evacuarlos, tienes que destruirlos porque la retirada es demasiado rápida. Así que no solo lo que has consumido en la ofensiva, se consume muchísimo, muchísimo combustible, muchísima munición. La artillería alemana no sé si volvió a estar en condiciones de utilizar las cantidades de munición que usó en Kursk. Muchísima combustible de aviación, muchísimo puestos mecánicos, piezas de recambio, todo eso se perdió. Sí. No, al final, y esto es una cosa que no se tiene en cuenta, pero claro, cuando un ejército está atacando, o sea, más que atacando, perdón, avanzando, pues si algún carro de combate se le queda detrás por una avería mecánica o por cualquier chorrada o porque ha sido mínimamente dañado por el enemigo, pues no pasa nada, al final se recupera a la larga, se lleva al taller, se recupera y tal. Pero claro, cuando te estás retirando, en cuanto a un tigre 1, un pantera, lo que sea, pierda una cadena o le pase la más mínima chorrada y no se disponga de las horas necesarias para evacuarlo, ese carro de combate se pierde completamente porque lo tienes que autodestruir porque va a caer en manos del enemigo. Si no lo autodestruye, da igual, va a caer en manos del enemigo. Resumen, lo vas a perder. Entonces, se pierde muchísimo más material cuando se está retrocediendo, obviamente, que cuando se está avanzando. Entonces, sí que es cierto, las fuentes son muy difíciles de encontrar un número exacto de los carros de combate soviéticos que pierden en Kursk. Los soviéticos, te pueden meter a Wikipedia y te salen casi 6.000, una cosa así, pero claro, una cosa son los que pierden, pero otra cosa son de los que pierden, los que finalmente van a recuperar. Que estamos hablando, y como ha dicho José Antonio, que el T-34 tenía una capacidad de recuperación increíble, o sea que a la larga sí que los alemanes han abatido o han dejado fuera de combate o tocado a muchos carros de combate, pero que luego a la larga se van a poder recuperar, por lo que las pérdidas no van a ser tan grandes como a primera vista parecen, ¿verdad? Además, el ejército alemán tiene una desventaja muy grave en las retiradas. Los soviéticos ya empiezan a estar bien motorizados. Eso es. Si tienen que replegarse, pueden replegarse bien, pero es que los alemanes nunca van a estar motorizados. Casi toda su artillería, por ejemplo, se mueve a caballo. Pues en el caos de una retirada, los caballos no sobreviven. O sea, los caballos tienen un uso limitado, sobre todo porque un caballo no lo puedes proteger bien en el frente. Así que mucha artillería se pierde porque no hay manera de llevártela. O sea, sí, hay tractores. De hecho, hay toda una familia de semiorugas especializado. Eso me hace mucha gracia. Los alemanes tienen un tipo de semioruga para los cañones ligeros, un tipo de semioruga un poco más grande para los cañones un poquito más grandes, otro para los medios, otro para los pesados y otro para los superpesados. Pero tienen esos vehículos, pero no tienen muchos. Con lo cual, muchas piezas de artillería se pierden porque no hay manera de llevártelas. Y Alemania siempre va a ser deficitaria en artillería, en ese sentido. Sus cañones son muy buenos,
pero a medida que avanza la guerra cada vez les quedan menos porque hay tantas pérdidas que cuesta mucho cubrir las pérdidas. Y en vehículos de reparación también tienen Sí. déficit. Los famosos vehículos de reparación, que bueno, yo los más famosos que conozco es el del Tigre 1 y incluso el del Panther, ¿no? Que son así que tienen bastante capacidad, ¿no? Para arrastrar y para mover peso, pero apenas tenían porque los querían dedicar al combate, más que tener vehículos de recuperación, como luego los estadounidenses sí que van a tener Sherman de recuperación, va a parar un tren, pero los alemanes no. Y entonces, al final, ya por ir concluyendo, el fracaso alemán en la batalla de Kursk, que bueno, también hay que sumarlo, aunque es menos importante, pero hay que sumar también que los aliados desembarcan en Sicilia y esta es la excusa oficial que Hitler da para la cancelación de la Operación Barbarroja, el desembarco de los aliados en Sicilia, pero obviamente, más que importarle lo que estaba pasando en Sicilia, que obviamente le importaba, lo más gordo era lo que estaba pasando en la retaguardia de las unidades, ¿no? Del Grupo de Ejército Sur y del 9º Ejército de Model, pero oficialmente digamos que se utilizó la excusa del desembarco aliado en Sicilia en julio también del 43, que llevó a la caída de Mussolini y a que los alemanes tuvieran que ocupar Italia y luego los van a dar el paso a ocupar la bota italiana en septiembre, ¿no? Los aliados y tal. Bueno, pero el caso es que tras la retirada que se produce en el río Níper, esto va a ser verdaderamente uno de los mayores cementerios del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, o sea, todas las batallas que se producen alrededor del Níper. De hecho, se dice que para poder mantener el Níper, o sea, para poder mantener esta posición desde octubre del 43 hasta abril del 44, que ya es cuando destituyen a Manstein y ya es cuando el frente ya se pone prácticamente aquí, en el río Níster, habiendo sido partido en dos, por cierto, Grupo de Ejército Sur, para poder seguir manteniéndose aquí, el grupo de ejército norte y el grupo de ejército centro principalmente son desmantelados y se tienen que enviar divisiones de esos ejércitos, se tienen que ir bombeando al sur. Por eso luego cuando se ataca en la operación Bagration, el grupo de ejército centro está tan mal, porque al final, si a un grupo de ejército le va mal, eso repercute en los demás porque se le están mandando divisiones continuamente. Y se calcula, por lo menos yo leí eso, que se le enviaron a Manstein en este periodo unas 40 divisiones de refuerzo. Y división que llegaba, yo creo que el caso más famoso es el caso de la lista Andarte y la de Reich y tal, que sobre todo la lista Andarte que llegó de refuerzos aproximadamente en noviembre del 43, es que nada más llegar, en un par de semanas, es que no le quedaba nada de los intensos que eran los combates. Eso sí, también infligía muchas bajas al enemigo, pero es que eran despedazados en cuestión de semana. Y además es que ya no había pausa invernal. Nada, Los alemanes contaban con que llegaría el frío y todo se paralizaría y podremos recuperarnos, pero eso les afectaba a ellos, sobre todo por su incapacidad para desplegar medios de transporte. Pero en el invierno del 43 al 44 los soviéticos ya tienen una plena capacidad operativa en invierno, que les afecta, como a todo el mundo, pero ya están recibiendo abundantes vehículos todoterreno de Estados Unidos para el transporte logístico, sus vehículos sí están preparados para operar en invierno y ya no están en la situación del 41 o del 42 debatiéndose a la desesperada, ya pueden permitirse establecer buenas líneas logísticas y trabajar su retaguardia. En ese sentido, el invierno ya no es un alivio, la llegada del barro ya no es un alivio. La llegada del barro solo significa que tú estás jodido y el enemigo ya no está tan jodido, con lo cual la situación es aún peor para ti. Así que ya no va a haber más periodos de reposo. Y si no hay periodos de reposo, pues las tropas que están en el frente no van a parar de desgastarse. De hecho, para hacer la modernización, para pasar las divisiones al Panther, la única opción que tienen las divisiones en el frente es enviar un batallón a Alemania a entrenarse y equiparse con Panther y dejarle sus carros al otro batallón para que tenga una reserva. Y cuando vuelvan los de los Panther, hacemos lo mismo con los otros. Pero claro, eso significa que mientras está haciendo eso, la división está solo a mitad de su potencial. Así que en ese sentido, ya no hay un periodo de decir vamos a recuperar el aliento, eso ya es imposible. A partir de Kursk ya es contra las cuerdas todo el tiempo. Por eso en su momento en el libro yo puse Kursk como el eje central para dividir el Panzer detrás del mito en dos partes. Sí. Porque es el momento a partir del cual ya empiezan a recular, porque ya no hay otra opción. No, y muy buen traído el subtítulo de Contra la marea, porque ya efectivamente ya es una auténtica marea. Muy bien traído, ¿no? Efectivamente, o sea, la última pausa, grosso modo, que se produce en el frente oriental va a ser de marzo, mediados de marzo, principios de abril,
hasta julio, que ya comienza Kursk, pero es que a partir de ahí es que ya no hay ninguna pausa. Si no te están atacando con fuerza por el norte, te están atacando por el sur, por Italia, ya en junio ya directamente se abre el frente de Normandía, se lanza Bagration, atacan en Rumanía. Es un continuo donde el ejército alemán no va a tener nada, ni una semana, ni un mes, ningún tipo de periodo de descanso para mínimamente recuperarse. Totalmente. Luego eso va a ser siempre operar, ya la única estrategia, la única táctica que exige Hitler es la de tierra quemada, aquí no se mueve nadie, con lo cual nunca van a poder, pues lo que han intentado otras veces, acortamos un poquito, dejamos la primera línea sin defender, hacemos una pequeña reserva, nunca tienen esa ocasión, sobre todo a partir de que cesan a Manstein. Que todo hay que decirlo, de nuevo, es la paranoia de Hitler, que no le gusta esa insistencia de Manstein en que él debería, pero esa paranoia, ¿cómo decirlo? Los paranoicos lo que están es bien informados. O sea, Manstein evidentemente sí tenía intención de convertirse en el jefe de la Wehrmacht en el este, en dirigir él todo el frente oriental. Así que en ese sentido pretendía hacer pues algo muy parecido a lo que hicieron Ludendorff y Hindenburg en la Primera Guerra Mundial. Así que la paranoia de Hitler no era injustificada. También habría que ver qué hubiera hecho Manstein en el 44, si hubiera tenido capacidad para hacer algo. Porque, de nuevo, estamos con un general que no tiene una visión estratégica, tiene una visión muy cortoplacista de las cosas. O sea, no hay más que pensar qué hace con el pastizal que le regala Hitler a cambio de su lealtad. Invertirlo todo en posesiones en Prusia Oriental. Cuando tú vienes del frente del este, ya deberías saber que Prusia Oriental dentro de un par de años ya no existirá y vas y te dejas todo tu dinero ahí. Eso te demuestra que Manstein no pensaba a largo plazo. A unas semanas del ataque del Vistula-Oder, de la ofensiva Vistula-Oder, a una semana. Sí, es que es como decir, no sé quién te dio el título de mariscal, de verdad. Pero claro, tú ves sus memorias y él siempre acierta en todo. Hay una conversación, no sabemos hasta, yo creo que es real, que Guderian la trae en sus memorias, recuerdo de un soldado, que dice que está hablando con Hitler, no sé si es a finales del 44, principios del 45, más o menos por ahí, en el que Guderian continuamente, al parecer en privado, le insiste a Hitler de que por favor vuelva a dar a Manstein un mando importante en el frente, tal y cual, que lo necesita de nuevo en activo y todo esto. Y Hitler le dice, sí, no tengo ninguna duda de que Manstein es la mejor mente operacional con la que cuenta el ejército alemán, pero es un hombre que necesita divisiones frescas para operar y divisiones potentes para operar. Para darle un mando en el que lo único que le voy a exigir es una defensa estática y que no se mueva nadie, no necesito ni a Manstein, no me hace falta, necesito a cualquier otro general menos a él, que me va a demandar todo lo contrario, al cual tampoco le puedo dar las unidades que él demanda para hacer lo que quiero, o sea que no me sirve para nada. O sea, lo estoy resumiendo, pero básicamente lo que le respondió Hitler a Guderian. Y es muy probable que sea correcto, es que sí. Es así. Se mitifica mucho, es como que dicen, no, es que Rommel debería haber ido al frente oriental. Pues ya me dirás qué podría haber hecho. Poca cosa, teniendo en cuenta la manera en la que operaba en África, eso no hubiera sido posible hacerlo contra el ejército soviético. Igual que les pasó a los generales del frente del este que fueron a combatir a los aliados occidentales, claro, no tenían ni idea de cómo luchaban los occidentales. En la contraofensiva de Lorena la dirigió Manteuffel, que es uno de los grandes, pero la contraofensiva de Lorena fue tan ridícula que es que hubo ocasiones en que los americanos estaban convencidos de que no había una ofensiva, que es que por algún motivo una unidad alemana retirándose debía haberse metido en las líneas americanas por error, porque no podían creer que algo tan torpe fuese una ofensiva. Entonces, ¿qué habría hecho Manstein en el 44? Poca cosa. En el 45, pues perder todo su prestigio militar con una derrota aplastante. O simplemente hubiera hecho lo que hizo después, como casi todos. La culpa fue del señor del bigote, que me pidió algo imposible. No, al final Manstein, ya en la etapa final, lo que quería era un mando de tropas simplemente como, esto es mi opinión personal, para rendirse como, pues eso, oye, no me estoy rindiendo como que voy con el coche así como, mira, yo ya no soy nadie, sino el general del grupo de ejércitos no sé qué se rinde oficialmente y tal y cual. Sí, Y de alguna Manstein manera, tenía, por así decirlo, primero se hubiera rendido él y luego hubiera llegado detrás su ego. En ese sentido, era un hombre con un ego enorme, Guderian también. sí, O sea, sí. hay pocos generales alemanes que no tengan ese ego. Quizás Model, que es capaz de decir, si mi grupo de ejércitos ha sido destruido, yo no voy a entregarme después. O sea, si mi gente ha muerto, yo muero con ellos. En ese sentido, puede que no tuviese o un ego tan fuerte o simplemente era muy consciente de lo que le esperaba.
y no quería ir a un tribunal y que le sacaran todos los trapos sucios y todas las vergüenzas. Así que dijo, mira, la opción más honorable es pegarme un tiro ahora. En ese sentido, ¿qué es eso? Tú ves los testimonios de los generales alemanes tras la guerra. Es lo que comentaba alguien, no sé si también fue Llorente el que lo dijo, o fue Jurado, lo de, es que lo absurdo es que son los alemanes los que cuentan la guerra, cuando son las que la han perdido. Sí, entonces, si de verdad nos tenemos que creer que erais tan buenos, ¿por qué habéis perdido? Sí. No, sí, que me suena así traer alguno de ellos. Sí, pero yo creo que básicamente decían como que a la historia siempre se le pone como más épica al que pierde, en el sentido de, joder, ¿sabes? Era mejor y perdió Sí, porque es el caso de Lee. Además, efectivamente, Lee, el sí. anciano que se entrega finalmente y que tiene una conversación con Grant después de no haberse visto en muchos años, es muy épico, es muy romántico. Napoleón en Waterloo diciendo: "Cago en la leche, si no hubieran estado todos contra él", tal, ¿no? Sí, creo que lo comentó alguno de ellos, efectivamente. Pues nada, bueno, yo por mi parte creo que dejaría el programa aquí. Estamos ahora ya dando las últimas pinceladas, ¿no? Después de, ya no de la batalla de Kursk, sino de la etapa final de la Segunda Guerra Mundial, pero creo que hemos dejado un buen programa en el que hemos analizado con todos estos mapas que he ido poniendo, pues qué es lo que pasó realmente, cómo se llega a Kursk, a qué problemas se enfrentan los alemanes en Kursk, si los tanques jugaron, los carros de combate jugaron ese papel que se esperaba de ellos o no, y finalmente, pues qué es lo que pasó al final tras esa derrota alemana, tras esa trampa en la que cayeron, esa contraofensiva soviética que derivó en una batalla todavía más grande que haría ya que el ejército alemán pues se terminase de desangrar por completo en esa defensa de Ucrania occidental. Así que nada, bueno, no sé Sí, si quieres añadir algo más. porque hablar de los combates individuales, de tal, y en este momento, eso ya se ha contado demasiadas veces, y es, ¿cómo decirlo? Son las hojas que impiden ver el bosque. Hay que ver el panorama general. ¿Qué hay antes? ¿Qué hay después? ¿Y qué es lo que nos espera? Y en ese sentido, yo creo que lo hemos repasado bastante Sí. bien. Pues dejaré tus libros, tengo aquí aquí está el otro de Stalin, y luego tengo también, porque esta es la segunda parte, luego tienes una primera parte, que esa no tenía espacio para ponerla, pero bueno, la tengo por aquí también. Pues si a alguno le interesa, ¿no? Descubrir un poco, pues, cómo fue la evolución de los carros de combate, no solo alemanes, sino tienes un libro de cada país y a qué tuvieron que ir, contra qué tuvieron que enfrentarse, pues en cada una de las épocas, batallas, etcétera, etcétera. Y Así comparar que las nada, doctrinas de cada país y cada ejército, que es lo que da origen a esos carros. efectivamente, Tienes efectivamente. los dos de los alemanes, el de los rusos, los americanos, y luego el descanso cómico, que es el inglés. Sí, me acuerdo. Pues nada, agradecerte tu participación. Espero que la audiencia también haya disfrutado de este programa. Y como digo, lo dejo todo en la descripción, pues si alguno quiere completar toda esta información que hemos dado aquí. Un saludo a todos y muchísimas gracias. Y Hasta espero que pronto. nos volvamos a ver pronto. Un Sí, fuerte sí, abrazo. eso por supuesto. Hasta pronto. Hasta pronto.